Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a las charlas con el autor, otro domingo. Bueno, buenos días desde Colombia. Yo estoy en Colombia y nuestro invitado de hoy, Fabio Tandioy, también está en Colombia. Yo estoy en Cali y él en Bogotá, ¿no, Fabio? En Medellín. En Medellín. Y nada, hoy tenemos el placer de hablar sobre artroscopia de muñeca con el doctor Fabio Tandioy. Nos va a explicar un poco su evolución en una técnica sobre el reanclaje del fibrocartílago triangular, un poco la evolución que ha seguido. Nada, de nuevo agradecerte, Fabio, tu participación y tu disponibilidad para poder aceptar esta invitación. Y nada, cuando quieras puedes presentarte, explicar un poquito tu background y nada, y presentar la charla. Bueno, Sergio, mil gracias por la invitación. Para los que no me conocen, yo soy Fabio Tandioy, trabajo en Medellín, Colombia. Hice mi fellow en la Universidad de Barcelona en el 2011. Estuve en el grupo de Kaplan. Creo yo que el aprender el abordaje y la parte abierta en su momento me dio unas grandes cualidades para pues entender un poco el abordaje artroscópico. En su momento, cuando termino mi fellow en el 2012, le digo al doctor Mar García Elías que quería aprender un poco del tema de artroscopia de muñeca, que la verdad no tuve mucho acceso a él en el fellow, y me conecta con el doctor Piñal. Y creo yo que ahí cambia mi viraje en el mundo de la cirugía de mano y me enfoco un poco en el tema de la artroscopia. En el 2016 el doctor Piñal hace el curso en su ciudad, en Santander, y ahí es cuando me presenta al doctor Atsei y hablo con él y lo visito en el 2018. Y quizás una de las motivos para visitarlo era porque cuando yo intentaba hacer mi fibrocartílago vía abierta con la técnica del doctor Mar García Elías, tenía dificultad para pasar mi sutura de anclaje. Entonces ahí empieza mi búsqueda de información a tratar de resolver mi inconveniente con esta patología. Y ahí he ido evolucionando, empecé a hacer túneles. Cuando llegué al 2018, el doctor Atsei me hizo ver ciertas cosas y pues parte de esa evolución es lo que hoy hemos ido desarrollando conjuntamente, la técnica del monotúnel. Entonces, si me lo permites, Sergio, voy a empezar con la conferencia. Sí, sí, adelante, sin problemas. Entonces, lo primero que hay que entender que el fibrocartílago no es una estructura, no verla en un solo plano, y no es una estructura única. Hay muchas estructuras alrededor que son importantes del fibrocartílago. Una de ellas, digamos que es los ligamentos ulnocarpales, porque ellos comparten la misma inserción del fibrocartílago. Y hay otras estructuras también alrededor de él, como son el tendón, el extensor carpio-ulnar y la cápsula, que ayudan a todo este proceso de estabilidad de la radiocubital distal. Y es muy importante entender que el fibrocartílago tiene dos porciones, la porción dorsal y la porción volar. Eso para mí, digamos que es clave en lo que he ido manejando de mi técnica. Hablemos un poco de la evolución de conceptos. En cuanto a la evolución de conceptos, pues tenemos que decir que hemos ido evolucionando desde la técnica de la maca del doctor Nakamura al concepto del iceberg del doctor Andrea Atsei. Quizás esa evolución de conceptos, y lo más importante es los portales que él describió, el portal radioulnar distal y el portal directo foveal. Estos portales son importantes porque nos permiten evaluar los estabilizadores tanto de la radiocubital distal como de los estabilizadores carpales. Y yo creo que esto ha cambiado mucho mi concepto y digamos que el diagnóstico, y un diagnóstico mucho más acertado acerca de las lesiones del fibrocartílago. Digamos, tenemos dos imágenes. La imagen de arriba es la imagen de una visión de la radiocarpiana. Como vemos, utilizo mi palpador y vemos que no hay como una gran lesión de ese fibrocartílago,
pero en este mismo paciente, entrando desde mi portal con visión en el portal radio ulnar distal, digamos que yo puedo detectar, y entro mi mosquito ahí, estaba en el portal directo foveal, puedo ver ciertos cambios en los tejidos que me hacen sospechar que hay una lesión de ese fibrocartílago. Ahora más adelante les voy a mostrar la prueba del gancho, que es patognomónica de lesión del fibrocartílago y que es muy clásica en la lesión tipo 3, que ahora vamos a evaluar adelante también. Entonces, recordemos un poquito la clasificación de Palmer. La tipo A, que es la lesión del disco, la tipo B, que es la lesión de la porción ulnar del fibrocartílago, la C, que es de las lesiones de los ligamentos ulnocarpales, la D de la porción radial, y digamos la clasificación de ATSEI lo que hizo fue una extensión de las lesiones 1B de Palmer. Entonces, como todos sabemos, la clasificación de ATSEI se clasifica en 1, 2, 3, 4 y 5, y dependiendo de dónde esté la lesión, pues es el tipo de clase. Clase 1 es de la porción distal, la clase 2 es de la porción distal y proximal, la 3 solo de la proximal, donde aquí los portales directo foveal y radio ulnar distal son muy importantes porque nos ayudan a visualizar los cambios de tejido y con la prueba del gancho hacer el diagnóstico. La 4, que es cuando el fibrocartílago es irreparable, y la clase 5 cuando ya hay cambios artrósicos. Digamos que la clasificación de ATSEI nos tiene unas ventajas, y estas ventajas es que nos permite evaluar no solo la localización, sino que también nos permite hablar de la estabilidad, ¿cierto? Porque ahí la clase 2 y 3 son lesiones inherentemente inestables. Pero también nos permite hablar de severidad, porque cuando la distancia de los bordes es muy lejana, pues obviamente intentar reparar ese fibrocartílago va a ser imposible. El estado del fibrocartílago, cuando tenemos un cartílago friable, igualmente también nos va a dificultar esa reparación. Y cuando el estado del cartílago no es adecuado y la vascularidad del fibrocartílago no es bueno, pues también el pronóstico de esa lesión no será la mejor. Entonces, digamos, ¿cuáles son realmente las ventajas de los portales radio ulnar distal? Pues quizás una de las más importantes es que nos permite evaluar ese fibrocartílago a través de estos portales, y nos permite la entrada de mi ganchito palpador. Ahí estoy en visión el portal radio ulnar distal, y va a entrar mi gancho por el portal directo foveal, y lo que yo busco es engancharme en ese fibrocartílago, y vemos cómo mi gancho no es capaz de pasarse o se ancla en el fibrocartílago y no se mueve de ahí. A diferencia de este caso, en el cual ya vemos unos tejidos muy diferentes, en el cual ya vemos que hay un tejido fibrótico, hay algo de hemorragia, hay inflamación de la sinovia. Mi lente está en el portal radio ulnar, y entro mi gancho o mi mosquito a través del DF. Miren que muchas veces la misma fibrosis no me deja entrar fácilmente. Por eso es importante abrir bien la mosquito para poder crear ese espacio para que me deje pasar el ganchito palpador. Y ya miran cómo intento entrar mi gancho. Y ahora vamos a ver cómo mi gancho se va a intentar anclar en el fibrocartílago, y mi gancho ya no se ancla en el fibrocartílago, mostrando que es una prueba positiva del gancho, corroborando esa lesión de la parte de la inserción foveal. Otro de los beneficios de los portales radio ulnar distal y el directo foveal es que me permite desbridar el tejido o la zona, o preparo la zona donde voy a reinsertar mi fibrocartílago. Miren que ahí muchas veces el hecho de encontrar fibrosis me limita la visualización. Por eso recomiendo utilizar un lente de 1.9 para este tipo de portales. Muy bien, el doctor Atsei nos presentaba esta información en su momento, y él me la compartió. Es demostrando cómo cuando se debrida el fibrocartílago, el dolor se resuelve en un 80.5% versus un 64% cuando no se hace. Y lo mismo la estabilidad de la radio ulnar distal, obviamente porque se mejora el potencial de cicatrización del fibrocartílago
se mejora cuando se desbrida en un 97,3 versus un 76,3. Otro de los beneficios es que cuando yo utilizo mis portales radioulnar distal y el directo foveal, me permite evaluar el punto de inserción anatómico de mi fibrocartílago, que eso yo lo puedo recrear en el caso mío, que utilizo la guía. Pongo mi guía en el punto donde se origina el fibrocartílago, recreando haciendo una reparación mucho más anatómica de este fibrocartílago. Como lo vemos aquí, esta es mi técnica, que hago un monotúnel. Entonces pongo mi guía justo ahí en la zona donde se inserta el fibrocartílago, como les digo, haciendo una reparación mucho más anatómica. Ahora bien, ¿por qué usar 4 hebras para reparar el fibrocartílago? Entonces, esta es la imagen que pudiéramos tener de una lesión del fibrocartílago, tener una lesión de la porción dorsal o una lesión de la porción volar. Recordemos que cuando hay una lesión de la porción volar, fácilmente se puede tener una lesión asociada en la inserción de los ligamentos ulnocarpales o bien lesión de las dos porciones. Lo que buscamos con esta técnica es reproducir la técnica que describe el doctor Atzey con sus técnicas de las suturas de anclaje, y es buscar reparar la porción dorsal y la porción palmar de ese fibrocartílago, que al mismo tiempo, cuando hay una abulsión del origen de los ligamentos ulnocarpales, se estaría reparando. Entonces lo que hacemos es usar 4 hebras, 2 suturas, como les digo, reproduciendo la técnica del doctor Atzey, que él utiliza una sutura de anclaje, y lo que busca él es reparar cada porción de ese ligamento, tanto la porción volar como la porción dorsal, con estas suturas, y llevando estas suturas arriba y anudándolas para poder hacer una reparación de cada porción de cada ligamento. Esta técnica, digamos que la diseñamos con el doctor en la época de pandemia. Como les digo, yo fui fellow de él, lo visité y en su momento le comentaba mi técnica y él me decía que no estaba contento con la técnica porque probablemente era muy difícil que a través de 2 túneles que entraran en una dirección paralela se pudiera reparar los 2 ligamentos, como él me lo mostró aquí. Entonces lo que buscamos fue diseñar una técnica monotúnel, a través de la cual pudiéramos subir las 2 hebras y con cada hebra reparar una porción de la porción dorsal y la porción volar de cada ligamento, para obtener una imagen como esta, en la cual vamos a reparar nuestra porción dorsal y volar del fibrocartílago. Entonces, ¿en qué consiste mi técnica? Mi técnica consiste en, obviamente, primero comprobar la lesión del fibrocartílago, hacer mi portal o crear mi portal radioulnar distal y el directo foveal, hacer un desbridamiento, quitar esa fibrosis que me va a evitar, obviamente, una adecuada cicatrización de ese fibrocartílago. Pongo mi guía y a través de esa guía paso una broca, en este caso de 3.5, para crear ese túnel. Entonces, una vez creo mi túnel, tener cuidado obviamente de no subir con esa broca hasta por encima del fibrocartílago, y siempre uso la guía para evitar dañarlo. Ya empiezo a subir a través del túnel pines de 0.8, buscando que uno sea lo más dorsal posible, y uso un Yelco 14, que es mi guía conductor de mi sutura. Entonces, a través de ese Yelco 14 subo mi primera sutura y empiezo a crear mi siguiente punto, bien volar, en este caso justo muy cerca a los ligamentos ulnocarpales. Y paso seguido creo otro punto por el cual subo el Yelco 14, pero en este caso subo 2 suture lazor o 2 recuperadores de sutura, que me van a servir para rescatar cada punto que he creado previamente. Trato de recuperar los puntos abajo dentro de la articulación para que evitar sacarlos, porque si los saco se me pueden enredar con la cápsula. Entonces lo que hago es sí saco la sutura, pero si ustedes se dan cuenta, miro que el suturlazo lo recupero abajo. Entro aquí, en este caso, mi mosquito, para evitar que cuando yo jale se me vaya mi otro suturlazo, y ya termino de jalar. Y
Lo mismo hago con este, trato de bajar la sutura, ven que yo bajo casi que el cabo hasta el final y ya, ese sería como el punto final para recrear estas tres. Y en la parte del túnel, lo que utilizo es un tornillo de biotonedesis de 4.0, previa reducción de mi articulación radiocubital distal, y este es el resultado final. Esta técnica, como les digo, llevamos 2 años en ella. Todavía no he querido presentarla o mandarla a alguna revista porque estaba esperando tener el tiempo de seguimiento adecuado para poder empezar a presentar mis resultados. Esta es la técnica que utilizaba antes, que es la técnica del monotúnel. Digamos, básicamente los pasos son muy parecidos, pero vuelvo y les digo, el inconveniente aquí es que en esta técnica cuando yo subía mis dos pines a través de la fobia y los intentaba subir, veía que muchas veces o me quedaban muy juntos o no quedaban divergentes. Entonces era imposible tratar de reparar ambas porciones de cada ligamento. Entonces esa fue la razón o el motivo que nos llevó a diseñar o crear esta técnica con el doctor Atzey. En cuanto a la pregunta que es muy frecuente, la posición en que debo tensionar o anudar mi reparación, siempre en neutro. Es la mejor posición porque la tensión de los dos ligamentos es igual. Y con respecto al tiempo de inmovilización, con este tipo de suturas que utilizo ahora doble reparación, o sea, una reparación para la parte volar y otra para la parte dorsal, he acortado mi tiempo de inmovilización a 3 semanas. Esto me permite que mi paciente se recupere un poco más rápido, evitar que mi paciente, pues obviamente, también se pegue y obviamente los resultados en cuanto a movilidad y estabilidad, sobre todo, también son mucho mejores. Por eso puedo decir que es una técnica segura, con una mínima invasión, que me va a reducir el dolor y me va a restablecer la inestabilidad de la radioulnar distal. Es una técnica en la cual puedo reparar el ligamento tanto volar como dorsal y los ulnocarpianos, y es una reparación isométrica que me permite un rápido inicio de la rehabilitación tan solo a 3 semanas. Muchas gracias, eso era todo lo que tenía para contarles y compartirles hoy. Fabio, muchas gracias por Voy a la dejar de charla. compartir. La verdad es que me ha parecido muy interesante. Me ha parecido muy interesante el truco de no sacar los recuperadores fuera de la articulación. Me lo quedo, me ha gustado porque muchas veces se traban y da Sí. problemas, y la verdad es que me ha gustado mucho. Y también el que hayas explicado que agarras el otro recuperador para que cuando traccionas no se vayan los recuperadores. No sé si lo sabes, pero Andrea también ha ingresado a la charla, supongo que para controlarte y ver que no digas ninguna mentira. Eh, no sé si él quiere participar también, ya que tiene mucho que ver en el desarrollo de la técnica. Felicitarte por la técnica y también pedirte que si quieres publicarla y quieres hacer algo de resultados preliminares y demás, que cuentes con la RIGMA, porque entiendo que la RIGMA no es una revista indexada en PubMed a día de hoy, pero sí que, por ejemplo, la descripción técnica la descripción de la técnica quirúrgica y algunos casos preliminares y demás, pues estaría muy bien poder difundirlo, y eso también piensa que tiene mucha difusión en Latinoamérica, y para la gente que habla español da mucha visualización. Entonces, bueno, estaría muy bien. Yo te quería personalmente, ahora miraré si hay preguntas en el chat, te quería preguntar, una vez finalizan las 3 semanas de inmovilización estrictas con la férula de Münster, ¿cómo evoluciona ese proceso? En las siguientes 3 semanas los dejas ir aumentando la pronosupinación de forma progresiva. ¿Tienes algún protocolo? ¿Cómo lo enfocas? Digamos que las primeras 3 semanas es empezar a rehabilitar. Después de las 3 semanas ya de inmovilización, empiezo a trabajarle la pronosupinación. Yo trabajo conjuntamente con una fisioterapeuta
que digamos que es mi mano derecha y obviamente tenemos comunicación continua. Tenemos un protocolo que ya lo maneja y es empezar a recuperar la pronosupinación progresivamente y la flexoextensión también. El peso sí nos demoramos. El peso creo yo que no lo arrancamos antes de las 8 a 10 semanas. Cargas no, solo movimiento. El momento de empezar a hacer cargas es cuando el paciente haya recuperado la movilidad completa de la muñeca. Antes, Vale. Que más o menos en cuánto tiempo lo entre sitúas. los 8 y las 10 semanas más o menos desde el momento de la cirugía. Vale. Las 3 primeras semanas son de inmovilización estricta. Y completa. Sí, No, no puede no le quito para nada. Normalmente lo reviso a los 8 días para ver cómo están las heridas, si los puntos están de retirar, los retiro. Y si no, la siguiente semana vuelvo y lo cito para retirarle puntos. Ya la tercera semana sí, ya le quitamos la inmovilización. Muchas veces recomiendo uso de un brace de muñeca nocturno porque me da susto que en las noches el paciente se levante y apoye su mano y prefiero protegerlo un poco, pero no nocturno nada más. ¿Has tenido que hacer algún second look de algún paciente por algún motivo para revisar la... No, no, no he tenido que hacer. Obviamente aquí es muy importante y obviamente en la charla no lo dije, pero es importante también revisar que si he tenido algunos casos que cuando son traumáticos pueden tener lesiones asociadas del ligamento escafosemilunar. Yo no sé si tú has tenido algunos casos de lesiones del fibrocartílago. Entonces, la recomendación es no solo centrarnos en la lesión del fibrocartílago, recordar que ya que estamos ahí, hacer el diagnóstico o evaluar la mediocarpiana, que nos quita 5 minutos. Sí, sí, de hecho es relativamente frecuente que pacientes que les duele en la zona ulnar de la muñeca, que los exploras y también te explican que tienen cierto dolor radiocarpiano o en el escafolunar. Entonces, sí, yo también prefiero siempre echarle un vistazo. Bueno, ya que estás ahí, no te cuesta nada y también le explicas un poco al paciente cuál es la situación articular, ¿no? Eh, bueno, también ha ingresado el doctor Marcovici, que también te felicita por la técnica y bueno, y también al doctor Atsei. Eh, Nada, no veo preguntas por parte de la audiencia. La verdad es que yo creo que es que no has dado opción a que a que te hagan preguntas porque ha quedado todo súper claro. Has ido explicando un poco el paso por paso. Nada, a mí me ha gustado mucho. La verdad es que creo que la próxima vez que haga una reinserción lo voy a intentar. Mi técnica es muy similar. Yo también hago monotúnel, pero hay algunos detalles que me han gustado mucho. Sobre todo lo que tú dices, es muy frecuente. Los primeros casos, digamos que yo tenía el inconveniente que recuperaba el punto afuera, ¿ves? Y cuando jalaba mi recuperador, el punto se me enredaba en la cápsula. Entonces, por eso ahora opto de todo adentro, recuperarlo, sacarlo. Obviamente tener cuidado, como vieron en el video, de cuando yo vaya a jalar cuando estoy con los dos suture láser, el sostener uno para evitar cuando yo jale se me lleve el otro. Ese es un tip muy importante. Sí, sí, no, te lo digo porque yo he pasado por ahí también y cuando yo también utilizo dos suturas, 4 hebras, pero las pongo en forma de cruz, cruzadas. Y esta técnica la verdad es que me ha parecido muy elegante y muy inteligente. O sea que nada, cuando tenga mis primeras impresiones ya las compartiré contigo. Y nada, en el chat básicamente los comentarios que hay son para felicitarte. Eh, o sea que nada, yo también te Otra cosa felicito. que también sugiero es que debemos aprender las dos técnicas. Hace poco estaba en la clínica y no tenía un par de cosas. O sea, las había solicitado y no llegó. Y yo siempre tengo las anclas a la mano.
y lo hice con anclas. Y yo se lo comenté al doctor Atzey y le decía, finalmente me parece que tampoco está, o sea, muchas veces dejamos de hacer la técnica con anclas porque creemos que es un poco difícil pasar todos los puntos, pero la verdad me pareció en su momento hasta fácil, o sea, encontrarla, porque digamos cuando uno ha desarrollado la habilidad de pasar los puntos y esto se vuelve fácil recuperar las suturas, pasar los puntos con la aguja, que es muy fácil, y creo yo que hacer una reparación anatómica te da más tranquilidad, la estabilidad que siento yo ahora con estos puntos que hago es muy diferente a la estabilidad que obtenía antes con la técnica del bitúnel. Mira, yo tengo una pregunta un poco teórica y conceptual. Yo tengo una idea acerca de esto, pero a ver qué opinas tú. O sea, ¿tú crees que una persona que ahora se esté iniciando en el mundo de la cirugía de la mano tiene que aprender, antes de hacer esta técnica vía artroscópica, tiene que aprender a hacerla abierta? ¿O tú crees que hoy en día ya debería ir directamente a aprender a hacerla de forma artroscópica? Es una pregunta difícil de responder. No, no, lo sé, ¿eh? Simplemente es Yo tu lo aprendí opinión. abierto porque obviamente me formé abierto. Veo que para mí es muy importante hacerlo abierto, tener la técnica abierta porque si, digamos, si en algún momento nos enfrentamos a una luxación irreductible del carpo, de la radiocubital distal, perdón, tenemos que aprenderlo a hacer abierto y manejar las dos técnicas. Digamos, yo la ventaja que veo hoy para mí es que haber aprendido a hacerlo abierto me dio muchas habilidades para el tema de artroscopia hoy. Y quizás esa fue la motivación, porque cuando lo intenté hacer abierto veía algunas dificultades en el lograr suturar el fibrocartílago. Entonces ahí fue la motivación de desarrollar la técnica bitúnel y la motivación para ir a visitar al doctor Atzey. Y yo creo que ahí él obviamente ha influido en mi técnica y ha hecho que hayamos desarrollado esta técnica que es mucho más anatómica que la del bitúnel. Bueno, está bien, no me has contestado, pero No, es difícil. Es que hoy en día yo creo que la gente, todos vamos a querer ir a reparar el fibrocartílago vía artroscópica, sobre todo las nuevas generaciones, porque digamos que las nuevas generaciones pueda que se formen ya en un momento de que la técnica o el gol estándar es la artroscopia. Creería yo que en ese orden de ideas se pudiera hacer, pero creo yo, o los invitaría más a los talleres o a los cursos, ¿ves? Hay muchos cursos hoy en día en cadáver, en muchas partes del mundo, y creo yo que es el área donde ellos pueden desarrollar sus habilidades. Ahora mismo te lo contaba Sergi, nosotros tenemos en Bogotá la próxima semana un curso para beginners, un curso muy básico, con técnicas muy sencillas, y yo creo que eso es lo más importante, ir buscando cerca donde uno esté cursos en cadáveres, que para mí eso es muy importante, ahí desarrollar la habilidad y aprenderlo. Marco Guidi comenta que le parece que esta técnica, la posición de los túneles y de las suturas es mejor que la técnica de Artrex. Y nada, también te felicita y te lo agradece. Bueno, pues nada, no hay más comentarios. Felicitarte y darte las gracias de nuevo por tu participación. Y nada, cuando lo tenga subido en la nube, pues lo subiré a YouTube por si alguien no ha podido verlo, pues que pueda acceder. Me parece que esta charla la pudiste dar en el Congreso de Cirugía de Mano venezolano, ¿no? Mencioné parte de la técnica, sí, hablé del fibrocartílago y comenté las dos técnicas. Muy bien. Pues nada, Fabio, encantado de saludarte de nuevo. Nos conocimos físicamente en Rimini, en la FES. Y nada, un placer. A ver si nos vemos la próxima vez que venga a Colombia. Perfecto. Gracias por la invitación. Un abrazo grande, que vaya muy bien y Abrazo. gracias a todos por Gracias. vuestra asistencia. Gracias. Chao, chao.